Hace 9 meses encontramos este Matra Baguera X que había parado funcionando hacía 12 años, en un garaje de Palafrugell. El coche se resistió al principio, pero luego quiso arrancar. Vale. Hay algo que no funciona bien. Pero no nos rendimos y estuvimos allí más de 3 horas intentándolo todo. Sin duda alguna, el Matra se resistió al principio, pero sabiendo que arrancaba, nos lo llevamos para Manresa, en mi taller. Al llegar a Manresa, le hicimos una revisión inicial para ver qué es lo que necesitaba de mecánica. Y después de unas horas de trabajo, lo pusimos otra vez en orden de marcha. Lo único que quedaba era darle un repaso de pintura. Están cambiados. No sé el tiempo que tengan, pero se acaban de cambiar. No lo tendríamos que hacer ya. Aquí vemos que están elásticos, están blanditos, tanto estos como los que van delante del motor, porque el radiador va delante y lleva el electroventilador. Bolina por el cambio. Pero bueno, siempre pierden algo, porque claro, si te tienes que liar a cambiar retenes de palier y todo. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Bueno chicos, acabo de venir a Express Repair y ahí detrás, no quiero enseñároslo, pero ahí detrás del Clio está listo el Matra Baguera X. Así que no os vayáis porque hoy vais a ver cómo quedó. Será un vídeo espectacular porque os vamos a enseñar primero todo lo que le hemos hecho a este vehículo. Y luego veréis cómo ha quedado, porque es, bueno, no hace falta que diga nada más, lo veréis en un ratito, ya veréis. La idea inicial era solo, y repito, solo pintar los parachoques, reparar un par de grietas en el capó, colocar el faro en su posición correcta y pulir el coche para sacar unos chorretones. Y al final, José agarró la libreta y empezó a escribir y terminó con una restauración total de fibra y pintura. ¿Y por qué? Porque una vez puestos en el trabajo encontramos que el coche había tenido un accidente. El problema es que no era de fácil solución. Salen estos remaches de aquí, todos los remaches alrededor, sacarlos limpia, tirar el gorro para adelante, para poder acceder a los remaches, a los tornillos del paragolpe y reparar la piña que tenía anteriormente, que es esto, todo esto que está doblado. Pero la verdad es que estaban súper contentos de trabajar en mi coche. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Quién me metió a hacer este coche? Esto es Marc's Garage y cada jueves hay estreno. Empezamos con las sorpresas. También le sacasteis el parachoques delantero para pintarlo. Al final lo conseguimos. Esto que forma parte del parachoques, ¿ves que aquí sí que está la pieza? Sí, ahí no está. No solo no está, sino que estaba, supongo esto es silicona o no sé con qué lo pegaron. Está aquí atornillado con esta... Le han hecho una buena ñapa. Sí, buena, sí. Vaya. Es que este coche tuvo un accidente, como os dije, en esta parte, porque se notaba la grieta. Aquí hay una, ¿no? Sí. Aquí hay la grieta, a ver si se puede ver en la cámara. ¿Veis? Hay una grieta, esto es fibra, pero no la fibra de ahora, sino la fibra de hace 30 años. Aquí también hay... mira, aquí ves. Sí. Juraría que había otra, sí, aquí veis. Y esto sabíamos que había tenido un golpe. Y bueno, no sabía que le habían reparado el coche tan mal al señor que lo tenía. Estoy seguro que él no lo sabía, que se lo habían hecho mal. Te voy a enseñar una de las cositas que y no cerraba bien, ¿veis? Aquí también está ¿Ves? Este es el problema, que cerraba y quedaba todo, aún queda, porque aún tienen que trabajar en esto, pero no quedaba totalmente plano y no me gustaba. Correcto. Aquí también, ¿ves?
Sí, aquí tiene el juego, ¿eh? Hay que sacar esto para repararlo bien. Y luego le habían puesto ahora, ¿dónde le habían puesto? en este lado. En este lado le habían, En este lado, a ver si se puede. le habían puesto un papelito Sí, porque el faro estaba totalmente Suelto. temblando. Esto ¿De relleno? Tenía Sí, sí. la carcasa, el embellecedor. Ahí, mira, ¿no es el papelito ese marrón? Ah, sí. De ahí. ¿Lo Sí, quieres? sí, sí. Ojo, sí. tiene hasta la fecha y todo. A ¿Es de ver, periódico? a ver. Es De periódico. Barcelona. Ah, mira. Pues sí que parece vintage de verdad. Es lo que te decía, que cuando he visto el vídeo digo, hasta el papelito es vintage. Sí, está amarillento. Sí, súper amarillento. Pues lo tenían aquí puesto para... Lo tenían aquí puesto, creo que era por aquí, para que no vibrara. Para que no, exacto, para que eso no no vibrara. sonaba. Sí, sí. Lo que sí te voy a enseñar una cosa que que está doblada, que hay que repararla. Si ves esta chapa, Ujú. ves que aquí está completamente recta, que esto está bien, Sí. ¿correcto? Vas a ver la del otro Ah, lado. me imagino que es Que por donde eso- tuvo el golpe, ¿eh? Claro, por eso hemos tenido que sacar esto, para que quede bien, este detalle, el otro no, mira, ¿ves? Ah, sí, ya lo veo. Y está metido para adentro. Sí, a ver si se puede ver, mira, ¿veis? Ahí está, en vez de estar recta, ahí está doblada, fue doblada. Y aparte, esta hay que hacer más curva. Hay que hacer una curva en vez de ser más plano como este. Ujú. Ah, sí, tiene, sí. este tiene más curva Sí, y sí, este correcto, como es más más plano. Entonces, ¿El qué vais a hacer? ¿Vais a, Sí, le daremos forma. a mirar Le daremos forma otra vez. de igualar? Porque además allí cuando presionabas, bajaba. Sí, tiene movimiento, sí, Hay que sí, ya lo veo. Ya lo Y veo. esta es la pieza donde sujetaba el papel con esto. Mm, No sé si este es de este lado. Sí. ujú. Vale, entonces el papel está entre medio. Y así Para que no vibrara. evitaba la vibración del Eso. foco. Madre mía. No habéis encontrado ninguna sorpresa de óxido por eso, ¿no? No, bueno, Tiene buena pinta. El coche está bastante bien. está bastante bien, ¿no? Primero, y antes de seguir con el vídeo, me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Express Repair en Barcelona, que ha trabajado en mi Matra Baguera. Al señor Segundo por meterle las ganas, aunque no era un trabajo fácil. A Jorge por meterle el cariño de dejarlo fidedigno. A Víctor por ir informándome a diario durante los 3 meses que se pasó allí en su taller. Y por supuesto a José, ya que no todos los talleres de chapa y pintura se meten en estos berenjenales. Estaba desintegrado, ¿eh? He comenzado a desmontar prácticamente el parachoque para ver todos los fallos, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta de que anteriormente ha tenido una reparación que a simple vista se ve que está mal reparado. Ahí tiene masilla, acá tiene unos remaches que le han puesto con un pedazo de chapa, que lo podemos ver sin... ¿Ven? Con una chapa, ¿no? Con una chapa, sí, un pedazo de chapa, que habrá que sacarle esto para reparar con fibra, ¿vale? Y el parachoque está totalmente desmontado. Hemos sacado el soporte, Este está de aquí, ¿no? Venía por aquí, ¿no? este es el pedazo de fibra que estaba ahí. Hemos desmontado el soporte para poder hacer el trabajo bien hecho, que esto deberían haber hecho anteriormente, ¿vale? Y pues hay mucha faena. Estábamos buscando aquí el color del Matra Sinca y estábamos hablando que el color que nos sale, el JY, era este de aquí, Sí. pero hemos visto que diferentes coches de Matra tenían este coche, pero lo que es la carrocería. Sí. Vale. El colores que te envié, desgraciadamente, son de la carrocería. Eso nos hemos dado cuenta ahora. Es como en vez de este que tenga el sí. negro, pues lo tenía de este color en todo el coche. Sí, ¿verdad? no del parachoque. Este color había del Sinca 1200 o algo así me suena, este verde. Sí, tiene pocos brillos, ¿veis? Sí, sí. El color de carrocería sí, pero no, esto es... Y sería más este tono, ¿eh? Y El yo, el que salía debajo. sí, yo creo que sí, el que salía debajo. Es algo así. Mira, que aquí ya perdió un aquí poco hay el la, brillo. la carta de colores y yo creo que debe ser este de aquí, el JK, ¿no?
Sí. ¿No crees? Sí, Porque este le es hemos un- dicho de intentar buscar los colores estos Así de se ve aquí. un poquito amarillento, ¿no? Sí, ¿no? Porque este de aquí es parecido al que hemos hecho Sí, también. Un poco parecido a exacto. este de aquí. Ese ya oscuro. se va, Sí. este se lima, se va. Demasiado. Yo creo que sería este de aquí, el JK. Probamos. Claro, Sí. más que nada buscar hacer una cartita, ¿no? Y Sí. ver qué tal se parece, si queda mejor este o el otro, ¿no? ¿Por qué no utilizamos la máquina y le sacamos Sí, claro una que sí. y a ver cómo queda? Meteremos el nombre de Matra, a ver cuántos son los verdes que nos salen en Matra. Matra Maguera, sabes, estaba hecho por Sinca, luego, Buscaremos luego Sinca Talbot primero. y luego Chrysler. Bueno, buscamos Entonces, tendríamos que buscarlo con Chrysler, que era la época ya del Matra X. Vale. Pero lo puedes mirar a ver qué tono te sale. Buscamos aquí. Pero Chrysler de la marca Chrysler en general, ¿no? ¿Sería o...? Chrysler España sería diferente. A ver, Sinca Chrysler. Mira, aquí es como la ponían. Sinca Chrysler. A ver. Yo creo que Sinca será te Sinca sale, solo, vale. ¿no? Pues Porque pon si no Sinca. sale- Sí, pon Sinca. Y a aquí ver. buscamos el tipo de color, un verde. Un verde, Y buscamos a ver. en general. Aquí tenemos lo que nos sale. Que vamos Ah, viendo vale, la no. clase de color aquí, No, buscamos aquí solo no sería. clarito. Ah, mira, ya empieza, ya empieza. Hmm. El verde Racing y el Como si lo- verde... Ah, pero mira, te lo pone, carrocería, Claro. pero no te pone parachoques. No, porque pocas Exacto. veces suele poner. Mira, Para golpes. Hostia, Para golpes. Aquí este. este puede ser, ¿no? O sea que vamos Podría ser este. a... Hacemos unas cartitas y ya... Probamos estos 4 y en un momento vemos si se acerca a lo que había en el parachoques inicialmente. ¿Qué te parece, Jorge? Perfecto, ¿Cuánto claro rato que vas sí. a tardar en hacer esto? Esto, bueno, tardaríamos un poquito. Hoy para hoy a lo mejor no lo tiene. Para Ah. mañana sí. pero- ¿Mañana? Vale. Sí. Me gustaría ver cómo lo haces con uno de ellos. ¿Es Vale. posible? ¿Tienes tiempo para Sí, hacer yo uno? creo que sí. Mientras ¿Sí? que vas hablando ahí un poco Vale, José y con esto, José, yo te pero lo me voy a- gustaría grabarte todos los procesos, cómo Perfecto, lo haces. perfecto. ¿Vale? Así que si antes de empezar me indicas, Vale. pues luego Claro que sí. lo hacemos y de esa manera toda la gente que está mirando ahí detrás, Sabe cómo lo hacemos, ¿no? exacto, y Perfecto. les hace ilusión. ¿eh? Claro que sí. Para que vean lo profesionales que es esta gente de Expert Repair con el tema de la pintura y por qué les traigo siempre los marrones más grandes de Mars Garage. Que nos gusta a nosotros esos marrones. Pues vale, voy a hablar con José ahora, mientras te preparas. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho todo este trabajo de reparación y pintado del coche sin ponerle los adhesivos laterales que venían de origen? Pues que no hubiera quedado fidedigno, así que antes de ir a Expert Repair hicimos el trabajo de campo. Es como venía el coche, exactamente venía con estos adhesivos tanto lateral como delante del capó. Y el problema es que aquí tengo a mi amigo Uriol. Él es un manitas de cojones, perdonad por la palabra, pero es así, es un manitas. Y me dijo, yo los puedo hacer, lo que pasa que necesitamos saber cómo eran, tener una guía, ¿no? Y entonces él me envió un enlace en una página web en Francia y tenían los adhesivos originales y le dije, ostras, los hemos encontrado, no vamos a necesitar escanearlos y todo esto. Y me dijo, fabuloso, pero cuando los estoy comprando no tenían todo. Hemos intentado pues ser lo más realista posible. Este está bastante original, hasta con la indentación aquí del adhesivo, porque la G era tan grande que se comía parte de las líneas de abajo, ¿no? Y luego esto es lo que vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer exactamente? Vas a coger todos los dibujos que nosotros tenemos originales, los vas a escanear. Los escaneamos todos, los pasamos a vectoriales y bueno, pues como tenemos un lado que es simétrico al otro, pues fácil. Y lo Facilísimo, sí, sí. Y lo otro aquí es ir buscando las líneas que se adapten un poco a las fotos que tenemos y lo más realista posible, vaya. ¿Qué? ¿Lo desnudamos, José? Venga, vamos a hacer un melodical. Vale, va. Vamos a ver.
Coño, está peor que estaba antes, cuando te lo traje. Bueno, pero para arreglar algo hay que estropearlo primero. Ya lo veo, ya lo veo. Hay que dejarlo así. Aquí tenía una grieta. Hay que sanear. Y esta grieta nos trajo una sorpresa bastante grande, que lo estaban sujetando con unos papelitos, y bueno, y por eso esto no estaba al nivel, que ahora ya podéis ver que sí que está al nivel, completamente. Igual, ahora el otro no está tan bien como este de aquí, ni de fábrica. Hay que acabar de ajustar. Sí. ¿Qué me explicas? ¿Qué es lo que pasó? También estaba aquí agrietado por dentro, una lengüetilla que iba así, también estaba agrietada. Aún te falta esto, Sí, dejarlo... Sí, falta afinarlo todavía. Sí, afinarlo, sí. Todo es fibra, ¿no? Sí, todo fibra. Sí. Todo fibra. Sí. Sí. Todo fibra. Lo habéis tenido que restaurar. Exacto. Pero que aquí también tiene gretecillas por aquí también, entonces lo tenido que reparar. ¿No ves? Con la fibra, Tiene sí, fibra, sí. después va a falta lisar ahora. Sí. Un toquecito de masilla para que quede fino. Los parachoques y la parte de abajo del parachoque Sí, eso- también estaba Esto lo tenemos aquí. semidestruida. Exacto, sí. Estos son los bajos. Sí. Este es el lado aquel que Aquí había tenido un que accidente. le faltaba el trozo este, Sí. entonces Jorge le ha añadido aquí le ha dado forma, le ha añadido, y ahora falta aquí, le daremos con fibra. Sí, esto Vale. me lo ha explicado. Lo va a rellenar todo con fibra, va a sacar este tornillo de aquí Exacto. y la fibra ya lo va a aguantar para dejarlo Como exactamente igual que ese de allí. Sí. Y aquí falta tiene aquí más grietas también. Sí, pero bueno, esto es lo de abajo. Sí. Esto tampoco no te dediques mucho tiempo, simplemente dejarlo mejor, sin duda alguna. Para que no se abra más y ya sí, está. exacto. Esto sí que lo dejamos tal cual. ¿no? Sí, porque esto está debajo. Vale. Simplemente pintarlo, ¿no? Sí, Lo vas a pintarlo. que es todo del mismo color de la carrocería. Pues, Sí, exacto. Y esta es la parte trasera, que también es fibra. sí, Esta aquí- se ve un poquito más, yo creo. La de atrás sí Sí. que se ve. Esta sí que se ve. y aquí repararemos las grietas estas que tiene aquí. Esto que es el escape. Aquí tiene la grieta. Tiene tres. Esta se ve mucho más. La fibra delicada. Sí, yo creo que aquí salía el escape, ¿a que sí? Sí. Esto es el escape. Y luego aquí pues en los parachoques que han tenido pues un show con los parachoques. Y después de afinar y buscar la base, pues nos hemos encontrado también que tenía Sí. un daño más también. Lo habían tapado con cemento, me dijo Jorge. Sí. ¿No conocen otros materiales esa gente? Sería apoyante. Madre mía, no, está mal, entiendo que está mal, Sí. pero lo hubieran podido reparar de alguna otra manera, ¿no? Bueno, y ahora estamos buscando el color. color. Aquí mirando el tema de los colores, que Jorge me va a enseñar cómo hacer Sí, ahora lo está preparando la pistola con la para máquina, sí. hacerlo. Sí, y luego vamos a mirarlo, a ver si podemos encontrar el color, porque los colores son bastante difíciles, porque en el ordenador, y me estaba diciendo también Raúl que pasa lo mismo con SEAT, te da el color de la carrocería, Sí. pero no el del parachoques. Que le pasaba que me dijiste el Ibiza de SXI que tengo, Que es bitono, y sí. los aletines no hay referencia en catálogos, digamos, del color ese plateado que lleva metalizado, solo de la carrocería. Sí, a veces cuando pones el programa, a veces te pone color de carrocería y después te pone como accesorios para golpe o piezas de plástico o interiores también. Claro, eso solo tiene ese acabado. A veces te lo entonces, pone, sí. En catálogo, por ejemplo, no sale. En catálogo de pone los colores a pedir, Sí. pero no te pone el color que ese bitono que lleva los Sí, aletines, sí. porque va de serie cuando lo pone. así que vamos a tener que descubrir qué color era. Aquí lo estuvimos lijando, mejor dicho, lo estuvieron ellos lijando y salió otro color que nosotros creemos que es este de aquí, el original, que es el que hay debajo del que se había pintado, que era este. Hay este color de aquí. Y vamos a ver si uno de esos colores que hemos escogido es el mismo que este, y luego ya sería ya seguro Una pregunta. de hacerlo así. ¿No será el mismo tono verde que el tono de los adhesivos Matra X? O sea, intentar imitar el color del adhesivo Matra X del capó con el del parachoques para que vaya a juego. Es que ellos no tienen los adhesivos originales. Ellos Original tienen no hay. los que hicimos
Vale. ¿Te acuerdas que de los adhesivos originales Pero- que yo compré eran unos adhesivos, sí, laterales, pero no eran completos y si salía el Salía color, verde, sí. si salía en verde. Y salía un verde muy parecido a este de aquí. Sí, ahora que lo dices. estaba debajo. Sí, es verdad. Pues eso tenía que coincidir el color del adhesivo, Sí. hacerlo, el color que hayas hecho el adhesivo reproducido, imitarlo en el para que haga juego, ese verde. Vale. De hecho, nosotros escaneamos los dos colores. El verde este machillón y escaneamos el que salía por debajo. También para guardarlo por si acaso. O sea que si es como ese. O si no también sobre ese. Si no también sobre ese el verde adhesivo. supongo que lo hicieron que hiciera juego los dos verdes, ¿no? Supongo, porque eran los bitonos, los adhesivos y los asientos. Verdes y Sí, verdes. sí, 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 Si muy, no mucho también más. sobre ese adhesivo lo podemos escanear también. Si es original, lo podemos mirar de escanearlo. Sí, lo que pasa es que ahora no los tengo, este es el problema. Vale. Pero era muy parecido a este, de aquí. O sea, creo que... Cantón. Sí, sí, era como este de aquí, así que no creo... Sí. No creo que nos equivoquemos. No era ese verde. Es que en cámara es muy difícil ver los colores, pero era más este de aquí. Ujú. Así que yo creo que lo haríamos de este color de aquí. ¿Ves? De aquí. Este verde de aquí. Es muy, muy llamativo. Este de aquí es. Era este. Pero el que había debajo, el que había por fuera era más fuerte. Sí. Más parecido a los asientos. Es que estaba todo repintado y mal. Sí, muy mal Estaba repintado. texturado todo, No, estaba todo no era su texturado. color. Bueno, lo pintaron encima del mismo Del adhesivo. Es que bestial, ¿eh? Pues vale, vamos a ver si Jorge está listo y vemos y le preguntamos también por este color, a ver si él es capaz de sacarlo. También las llantas, me habéis reparado un poquito la llanta de los golpes más Se grandes. está preparando un poquito. Sí. Y luego las van a acabar de pintar, ya se nota. ¿Habéis encontrado tema de tapabujes? Lo está buscando Sí, buscando- Víctor, seguro. Sí. Ah, He sí. encontrado unos que ponían incluso marra. No me digas, ¿sí? Curioso. La leche este tío. Encuentra todo. Lo que no sé, tenemos que ver el diámetro, Ya, que sea exactamente el mismo. exacto, y luego ya sería perfecto. ¿Los adhesivos los tienes aquí para enseñarnos? La oficina la tengo. Vale, pues vamos a la oficina. Vale, de hecho ahora he traído otro, los del paragolpes, porque me los han hecho todos en negativo y los paragolpes iban normales, iban puestos y ya está. Hola, Víctor. Ponme el filtro ese que me adelgaza, ¿eh? Sí, cómo te estás hinchando, tío. Sí, tío. ¿Qué es eso? Desde que tengo pareja, de esto no puede Te ser. gusta comer, ahora. Nada, todo bien. Mira, los adhesivos. Estos eran de la parte de los paragolpes. Bueno, Ujú. no sé. Estos adhesivos van a ser pintados del mismo color del parachoques y luego les vamos a poner el barniz por encima y van a quedar espectaculares. Esto va en negro. Estos son los del parachoques que van en negro. que tal van cual. en negro tal cual, sí. Y los que van en negativo, que después son los que pintaremos, Ujú. serán los que tengo en la oficina. Lo voy a ver ahora. ¿Qué tal? ¿Te gustan? ¿Sí? Sí. Esto tiene que hacer una curva. Sí, eran así. Ujú. Uriol hizo un gran trabajo sacando estos adhesivos originales, haciendo la réplica y bueno, ahora de esta manera los podremos pintar también del color que queramos, se va a quedar más perfecto. Uy, madre No se me mía, pierde nada porque estoy Guau. un montón de... no veas. Aquí. Algunos más ¿Ves? Estos serán lo que va a ser en negativo para las puertas y para el capó. Este es el del capó, Correcto. sí. Entonces aquí pues, lo pondremos, pintaremos del verde que hayamos escogido, retiraremos y después ya barnizaremos todo a la vez, para que quede todo integrado. Ah, mira, estos son los Son de... laterales, sí. Sí, son los laterales estos. Y hay mucho, lo que hay es también, como me han hecho los del paragolpe me lo han hecho también en negativo. Y le he dicho, no, los del paragolpe van en negro, no hace falta que me lo hagas en negativo. No, pero también te lo hizo, ya. Vale. Entonces, por eso he ido esta mañana a buscar los otros, los que tienen que ser. Mira qué bonito puedo llegar en el marco de esto así, ¿eh? Mira, hasta tu SAP te queda más bonito ahora. Le cambiamos el nombre.
Vale, pues perfecto. Pues ahora sí, ahora ya lo tenemos ya todo más o menos ya listo. ¿Qué? ¿El miércoles? Miércoles mañana, ¿no? Sí, sí, pero era el miércoles de la semana Sí, pasada, ya, este tampoco. Ya, pero te has visto... Ya, yo no... Después, cuando vamos escarbando van saliendo... Ya, yo veo, pero tú me dijiste el miércoles pasado. Sí, me sí. dijiste, bueno, no te preocupes, el próximo. ¿Qué me dices ahora? ¿El próximo? Repetimos. Sí. Va, 2 próximos miércoles, va. A ver, si yo voy a intentar... Yo En 2 yo miércoles. pienso, pero bueno, sí, no, 2. Más o menos, Pues ya lo, Más ya lo sabéis. Muy pronto vamos a ver ese coche totalmente terminado. Va a quedar espectacular, Sí, va a me quedar. imagino. ¿Me lo prometes que va a ser tu mejor trabajo? Va a ¿no? quedar increíble. Vale, pues Ya verás. vamos a ver primero a ver qué color hemos escogido para el parachoques, a ver si lo podemos encontrar el original y luego de aquí nos vamos a esperar un par de semanas más a ver el producto final. Bueno, ¿Qué me explicas? Vamos a comenzar a hacer el verde Racing, que es uno de los verdes que hemos elegido para hacer la plaquita. Aquí nos pone los colores que tenemos que ir echando, echamos la cantidad y los mandamos directo para la báscula. Nada, esto carga y nos dirá la cantidad que tenemos que ir echando de cada base. Cogemos la base y con cuidado, despacito, vamos echando hasta que lleguemos a la cantidad. Aquí podemos ir viendo cómo va bajando la cantidad que tenemos que ir echando. Sí, aquí te lo pone aquí hasta 0. Sí, cuando llegamos a 0 ya hay que parar. Aquí nosotros usamos la serie 100 de Glasurit, que es una de las últimas pinturas que ha salido al mercado. La verdad que funciona muy bien, cubre muy bien. Estas son basadas en agua, ¿no? Sí. Y encima son de las que menos contaminan también. Que muy buena pintura, la verdad. ¿Y esto qué es ahora? Ahora le hemos echado primero la cantidad de resina y ahora vamos echando los tonos para ir cogiendo el tono del color que tiene, ¿sabes? Comenzamos con un verde así oscuro y después vamos a ir echando otros colores para que vaya saliendo el tono del coche. Nada, le damos al intro y ahora nos sale la siguiente base, que es esta de aquí. 0,7. Ha tocado un tonito un poco negro. 0,9. Ahora es el tercero, ¿no? ¿Ya? Sí. Dependiendo del color que sea, pues tienes que echar más bases, menos. Cuando suele ser algún color metalizado, tienes que echar ahí a lo mejor 15 bases, ¿sabes? Y se te hace un poco más pesado el hacer la pintura, pero este, por ejemplo, no tiene muchas bases. En un momentito lo tenemos hecho. Además va saltando automáticamente, ¿eh? Es bien cómodo. Sí. Echamos el blanco ahora. Y ves lo que hay ahí y dices, ¿esto va a salir verde? Sí, no, bueno, cuando empezamos a mezclarlo ya se va saliendo el tono del color. Tienes que tener mucho cuidado también porque a la mínima que te pases ya tienes que recalcular la mezcla. Si es un tono que te cambia mucho el color, por ejemplo, ya te sale a hacer una cantidad demasiado exagerada, ¿sabes? Para lo que teníamos que hacer. Por eso siempre los temas de colores hay que ir con cuidado, mejor ir un poquito más lento, pero para no desperdiciar material. Sí, porque barato no creo que sea. No, la verdad que no. Ya está casi ahí. Perfecto.
Ahora vamos removiendo un poquito lo que es la pintura y aquí ya iremos viendo cómo va saliendo el tonito del color. Pues sí. Este es uno de los cuantos colores que hemos elegido. Wow, se ve demasiado. Sí, ¿no? Sí, Parece un ya, poco ya. demasiado verde, ¿no? Sí, demasiado. Ya nos damos cuenta que no vamos mal ya por ahí. Hay veces también que cuando lo tiras el color a la carta ya y después a la carta le tiras el barniz también, ya cambia un poco, ¿sabes? Te No cambia, se, no se te ve así no tan- se ve tan- igual, pero bueno, ya Pero partiendo bueno, de la esto base va a ya- ser algo parecido a esto. Buah, no creo. Demasiado fosforito, ¿no? Sí. No es nada fácil, ¿eh? No, el tema de colores sí que... Y más cuando son coches antiguos, ¿sabes? Cuando es un coche moderno, por ejemplo, ya lo tienes a la mano los colores, pero... Coches clásicos y además que se hicieron muy pocas unidades. Claro, más, Ya no te ayuda tampoco el ordenador con los colores correctos. claro, más complicado todavía. Y para igualar el color con el espectrómetro que tenéis, el tono que hay ahí. Ya lo tenemos cogido, mira, te lo puedo enseñar aquí. Mira, ahora tenemos que echar el agua. ¿Pero el que estaba pintado o el que había debajo? Tengo los dos. Ah, tienes los Sí. dos, vale. Cuando removemos un poquito nos queda echar el agua, que es para diluir un poco la pintura, que no quede muy espesa. Del agua si nos pasamos un pelín no pasaría nada. Como no va a cambiar el tono, hemos pasado un poquito, va a quedar un pelín más diluida, pero no pasa nada, eso no influye. Mira, ahora te puedo enseñar aquí. Entramos al ordenador. Y aquí tenemos aquí los códigos del espectro, que este de aquí es el espectro con el que tomamos las fotos y de los colores. Esta vez nos sale la herramienta que estábamos usando el otro día, se queda un poco abierta, abrimos el ratio scan. Y estos son los colores que sacasteis de mi coche Sí, aquí tenemos todo antes de guardado. lijarlo. Aquí tenemos los colores que habíamos leído con el espectro, que tenemos el Matra, el verde liso, que es el que estaba pintado desde fuera, aquel color que te dije que se quedaba enganchado a la pintura, que es lo que habíamos pintado mal. Y el este- mío es el que me gusta, este de aquí, es el que me has comentado ahora mismo. Que el Matra verde Metalizado. que creo que es exactamente lo que una vez empezasteis a lijar, es lo que encontrasteis debajo de esa pintura verde tan cantona. Sí, Este es el que me gusta. Yo creo que este es el original, no nos equivocamos. ¿Eh? Ya lo puedes escoger y ya está. transferimos el trabajo. Sí, ya cierra el trabajo ya con ese. Bien contento que estoy. Ahí está. ¿Eh? Siempre Eso es un buscando buen trabajo. que quede No hace contento el falta cliente. que hagas los otros tres colores. Perfecto. No, haz este que es el que realmente era el Perfecto. color original de ese parachoques. Perfecto. Mira. ¿Esto por qué salen así tres colores Porque un poquito aquí distintos? te dice, este es el color original. ¿Original? Sí. Este es el objetivo, lo que está buscando y este es lo que ha ajustado, ¿sabes? Por ejemplo, este Vale. cambiaría un poquito el tono. Me gusta ¿sabes? más el ajustado o el Este- original. Este es el objetivo del coche, o sea, esto es la foto que hemos hecho, Sí. ¿sabes? Y este es el color que nos ha dado una aproximación del ordenador y aquí lo intenta ajustar para que se parezca lo más posible, ¿sabes? No, pues la verdad es que me gusta más este. Sí. Sí. Pues podríamos elegir este. Le damos aquí y aquí lo llevamos ya para el ordenador. Y aquí nos empieza a salir como antes hemos hecho las bases. Ah, y mira, esto. fácil, solo 4. Sí. Wow, perfecto. Pues ya lo tendríamos. Pues ya está. Perfecto. Ahora sí. Sois unos cracks, ¿eh? Bien contento que me voy. Pues bueno, chicos, lo vemos en un par de semanas, esto terminado, a ver cómo lo dejan, pero yo ya he puesto todo de sí de lo que yo podía. Así que ahora ya es cosa de Jorge, de José y de todo el equipo. Espera, que no puedo salir. Fijaros, en el año 79, frenos de disco detrás y frenos de disco delante. Teniendo en cuenta que un Chrysler 150 Automatic SX, que era 1600, llevaba tambor atrás, que era mayor motorización que este. Un Chrysler 150 GT sí llevaba este motor, Sí. pero llevaba tambor atrás y este lleva discos. O sea, es avanzado ya. Pero a su tiempo. A todo. Sí.
Bueno, a ver, un 124 me lleva 4 discos, más antiguo. ¿Estáis listos para ver el trabajo final? ¿Qué os parece si después de toda esta explicación vamos a ver cómo quedó? Pues vamos a ello. ¡Woohoo! Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.